Bueno. Arrancamos un lunes. Hoy estamos lunes 12 de junio del 2023 y continuamos con el curso que estamos llevando los lunes que se llama Falsas Doctrinas. Hoy estamos arrancando con la lección. Hoy vamos a llevar 2 lecciones y arrancamos con las lecciones número 5 y la lección número 6. Ya hemos visto en el primer lunes, en el lunes, creo que fue el lunes, no recuerdo, ¿cuál? Si más no me equivoco, sí, lunes 29 de mayo creo que era. Sí, correcto, sí. Estábamos viendo, arrancamos con la introducción los lunes de falsas doctrinas. Ese mismo lunes vimos 2 lecciones. La primera fue, como acabo de decir, introducción a las falsas doctrinas, y la segunda fue para qué estudiar sectas y doctrinas. La semana pasada vimos otras 2 lecciones, lunes, que fue cómo reconocer a una secta o falsa doctrina, ¿correcto? Y la cuarta lección, del lunes pasado también, fue los pensamientos filosóficos que son el sustento de las falsas doctrinas. Quedamos ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que vimos, David, si se acuerda? Lo último de la lección, de la última lección, de la lección 4. Ok, habíamos visto que eran los pensamientos filosóficos que son el sustento de las falsas doctrinas. Vimos algunos pensamientos filosóficos, ¿verdad? Entre esos no los voy a mencionar todos, pero vimos lo que era el animismo, el ascetismo, el ateísmo, el dualismo, el estoicismo, el escepticismo, vimos el gnosticismo, el humanismo, el materialismo, el monismo, el pietismo, vimos el panteísmo. Bueno, vimos un montón, ¿verdad?, de temas en ese sentido. También vimos en la lección 4 por qué debemos estudiar sectas y doctrinas, y vimos 3 puntos, solamente los voy a mencionar. Como punto número 1 habíamos visto que porque debemos estar preparados de los grupos de estos grupos que enseñan que enseñan estas doctrinas, y conocer la refutación bíblica para los errores de ellos. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? También el punto número 2 vimos para no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Vimos también el punto 3, vimos para ayudar a otros a que no sean engañados. Hola, chiquillos, bienvenidos. Y lo último que vimos en la lección 4 fue: la Biblia es la norma por la que podemos determinar lo que está correcto y lo que está equivocado. Y lo último fue: la Biblia es la única vara por la que podemos determinar lo que está correcto y lo que está equivocado. Lo repetí. La Biblia es la única vara de medición de Dios por medio de lo cual podemos probar toda doctrina y sistema para ver si están equivocados o en lo correcto. No existe otra clase de medición. Habíamos quedado ahí en la lección 4, ¿verdad, chiquillos? Bueno, como les decía, vamos a arrancar con las lecciones 5 y 6 de las falsas doctrinas. Y hoy habíamos quedado que hoy arrancábamos con 2 temas. Hoy vamos a ver y empezar a conocer lo que son las doctrinas de los testigos de Jehová. Entonces, ok, ven ahí en la pantalla, ¿verdad? Ok. ¿Está dormido? ¿Está así? ¿Cómo ve? Ok, entonces, chicos, arrancamos. Tema número 5, la doctrina de los testigos de Jehová. Este tema de los testigos de Jehová nos va a llevar 5 temas. Hoy vamos a ver 2 porque es bastante con los testigos de Jehová. No es solamente por encimita, ¿verdad? Porque este es una de las
religiones o sectas más problemáticas, entre otras, ¿verdad? Entonces vamos a ver, antes de arrancar directamente con los testigos de Jehová, vamos a tocar algunos diferentes, o las diferentes actitudes hacia la Biblia. ¿Qué dice el título? ¿Alguien que lo lea? Algunas diferentes actitudes hacia la Biblia. Ajá. Dice algo, correcto. Como punto número 1 pueden apuntar ahí. Muchas personas, aunque está aquí, muchas personas, incluso que se llaman cristianos, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Para poder arrancar ahorita con los testigos, vamos a ver nada más rápido unas actitudes hacia la Biblia, ¿verdad? De ciertos grupos y de ciertas personas. Y la misma Biblia responde a estas dudas y objeciones. Los textos que están ahí, si ustedes me ayudan, chiquillos, a buscarlos. Uno es 2 de Timoteo 3:16 al 17. El otro es Hebreos 4:12. El otro Isaías 55:10, 11. Y Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Me dicen cuando los tienen. Uno cada uno, y yo leo el último de Hebreos, por favor. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Ok, me dice quién tiene segunda de Timoteo. ¿Quién la tiene? Segunda de Timoteo. Ajá, la Valera. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo la Biblia responde a estas dudas y objeciones. ¿Listo? Sí, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Ve, este texto nos afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. La segunda, por favor, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, Por favor. porque la palabra de Dios Es viva y eficaz. y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Isaías 55, por favor, Mariela. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve de allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, la semilla que siembra y el pan al que come. Ajá, por favor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, correcto, gracias. Entonces vemos aquí una vez más a Dios afirmando con un texto cómo su palabra va a producir en el corazón de la gente lo que el propósito de Dios, o sea, por el cual la palabra de Dios fue enviada. ¿Me doy a entender? Ok, dice Hebreos 1, del 1 al 2, se los leo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nosotros vemos cómo la misma Biblia refuta y responde a aquellos que tienen la duda o que dicen no creer que la Biblia es palabra de Dios. O sea, según el concepto de algunos, ¿verdad? Recordemos algo aquí importante. ¿Qué dice aquí abajo? Dios es el autor de la escritura y no los hombres. Dios es el autor de la escritura y no los hombres. Vean la pantalla, por favor. Dice: algunos creen que la Biblia contiene, vean qué interesante esto, algunos creen que la Biblia contiene
la palabra de Dios, pero que no toda es la palabra de Dios. Busquen esos versículos, por favor, Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22. Me dicen amén cuando lo tienen. Deuteronomio 4:2. Amén. Dice: De eso. no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Amén. La orden de Dios es: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis. Cuando alguien dice o cree que la palabra de Dios solo contiene algo de la palabra de Dios, ¿le está qué? Le está quitando, correcto. ¿Qué dice Apocalipsis 22 del 18 al 19? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno ¿qué? Si alguno Añadiere, ¿sí? añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Podemos ver una vez más cómo Dios le da valor a la palabra, a lo que está escrito en la Biblia. No se le debe ni añadir, ni se le debe, no se le debe ni quitar, ni añadir. Estamos hasta ahí. Hasta este momento hemos aprendido respecto a ciertas actitudes, pero vamos a hablar ahorita, en este punto. Yo se los había compartido a ustedes en el grupo, pero recuerden que por el tema de la grabación y porque esto va a quedar ahí en la posteridad, lo tengo que mencionar. Pero vamos a hablar respecto a la inspiración verbal y plenaria. Recuerdan que lo tocamos en el grupo de WhatsApp por encima. Vamos a tocar esto antes de entrar con los testigos de Jehová. Aquí ya hay algunos que, por ejemplo, hay algunos que afirman que solo una parte es de Dios y la otra parte no es de Dios, hablando de la palabra. Y es bueno conocer este término para nosotros, porque es un término teológico que se le conoce como la inspiración verbal o plenaria. El siguiente dice, en la pantalla, ¿qué es la inspiración verbal o plenaria? ¿La puede leer David, porfa? Bueno, esto significa que cada palabra que se encuentra en la Biblia es dada por Dios verbalmente, y todo en la Biblia es plenario, es decir, autoritario. Correcto. Reitero, esto significa, como lo dijo David, que cada palabra que está en la Biblia es dada por Dios de manera verbal, y que todo lo que hay en la Biblia es plenario, es autoritario. Esto es el significado de la inspiración verbal y plenaria. Ahora, escuchen esto. Esto no significa que porque exista esta como fundamento, o sea, que la palabra es inspirada por Dios y que es verbalmente y que es plenaria o que tiene autoridad, no quiere decir que todo lo que se menciona en la Biblia sea moralmente correcto. Me explico. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos un registro, por ejemplo, de gente que mató, que mintió, que violó y que hicieron un montón de cosas sanguinarias. Es más, la Biblia lo presenta y lo enseña. Pero volvemos a lo mismo. El que la Biblia todo sea plenario, sea autoritativo, no significa de que Dios le agraden esas cosas. ¿Me doy a entender? Están en la Biblia por dar el ejemplo, por enseñar qué sucedió, pero no significa que nosotros tengamos que hacerlo. ¿Me doy a entender? Ok. La frase inspiración plenaria, que nos habla de que la Biblia de que la Biblia en forma completa y absoluta ha sido dirigida por Dios. Además, en este punto, la inspiración verbal y plenaria se opone a una inspiración parcial que se le llama así en teología. En teología esta inspiración verbal y plenaria se opone a una que se le llama la inspiración
parcial, que es esta no aprueba la inspiración verbal y plenaria, porque es solamente una parte, por eso es parcial. Entonces, están contrapuestas, ¿verdad? La inspiración parcial limita la inspiración de toda la Biblia. De surge el pensamiento de muchas personas al creer que la palabra de Dios no es inspirada totalmente, sino que solo es parcial. Esta es una doctrina que se enseña y no es que la gente lo tiene así porque sí. Esta idea es errónea y recordemos lo que dice 2 de Timoteo. Vamos a recordar lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Se las leo. Dice: hago el énfasis, vea que la misma palabra, recuerden que la palabra de Dios, ella habla por sí sola, ella se defiende sola. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma Biblia dice que no es parcial, es toda. Punto número 3. Yo creo que sí, aquí está. Vean este muñequito ahí. Otros creen que la Biblia se puede entender como cualquier otro libro, solo con la ayuda ¿de qué? Del intelecto humano. La semana pasada, en los pensamientos filosóficos, vimos que algunas de las filosofías tienen esta idea. Algunas. Esta actitud o pensamiento contra la Biblia, pueden buscar estos versículos, porfa. Lucas 10, 22, 1 Corintios 2, 7 al 10 y 1 Corintios 2, 14. Mientras voy... Como les decía, esta actitud o pensamiento contra la Biblia es completamente falso. ¿Por qué? Porque nadie puede entender la revelación de Dios si Cristo no lo revela. Y esto al mismo tiempo nos habla de la necesidad de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver Lucas, ¿quién lo tiene? Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Correcto. Es decir, solamente por la revelación de Cristo nosotros podemos realmente entender las Escrituras, ¿o me equivoco? Estas no se pueden entender solamente con el intelecto humano o el razonamiento humano. El mismísimo apóstol Pablo en 1 Corintios 2:7 nos aclara una vez más que no se puede entender con la sabiduría humana, o entender las Escrituras. Debe ser por revelación. Dice, esta la leo yo, 1 Corintios 2 del 7 al 10 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría de Dios, no sabiduría humana, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para... ¿Cuándo las preparó? ¿Son las que Dios va a preparar? No. Ya preparó para los que le aman. Pero Dios nos la reveló. ¿O nos las va a revelar? No, ya la reveló. Ya las reveló. ¿A quiénes? A nosotros. Correcto. A nosotros. ¿Por quién? ¿Por nuestro intelecto? No. ¿Por quién? Por el Espíritu. Está en mayúscula, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en este punto tenemos que dejar esto bien claro. La Biblia solo puede ser entendida, chicos, no como cualquier otro libro, sino debe ser entendida solo por la revelación a través del Espíritu Santo, pero es por Cristo. Ningún hombre con su inteligencia natural y humana puede entender las cosas de Dios. ¿Cómo dice 1 Corintios 2:14? El que la tenga. Dice:
Pero el hombre natural no persigue las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente, gracias. Punto número 4, ya vamos a entrar con algo porque aquí vamos a amarrar todo para poder entrar con la lección. Punto 4, otros, aquí está en la pantalla, otros más llegan a creer que se puede entender la Biblia, ojo, por la ayuda de otros libros o por seguir ciertos puntos o pasos. Esto tampoco es cierto ni es verdadero. La Biblia solo puede ser entendida cuando estamos conectados con Dios espiritualmente y se debe tener cuidado. Hay gente que dice, si usted no se basa en hacer estos pasos o estos puntos, no pueden entender la Biblia. ¿No se han topado con gente así? En el camino vamos a encontrar muchas sectas y religiones con este tipo de pensamiento. Vean la nota que viene aquí. Se las voy a leer. Una nota que es importante. Como nota. Sí es verdad que ustedes y yo usamos libros. Es verdad, porque si usamos libros. Como auxiliares. Para comprender algún punto de vista que quizás tengamos dudas, estudiamos la Biblia y queremos confirmar a través del libro auxiliar o de un comentarista y ver su punto de vista. Muchas veces confirma lo que ya nosotros hemos entendido en la escritura. Me explico así un poco mejor. Nosotros no usamos libros que son superiores, entre comillas, a la Biblia, como para decir, esta revelación, para poder entender la Biblia yo tengo que usar el libro de José Feliciano. Hay que usar el libro de la líder o de la profeta tal o del profeta tal, porque ahí él dice cómo se debe. No, usamos como los diccionarios, usamos los comentarios, y tal vez hay otros que no son el centro principal. ¿Me doy a entender? Listo, continuamos. Pero no es como dicen que si nosotros necesitamos otros libros y que esos libros nos guíen. El que nos debe de guiar es el Espíritu Santo. Este punto aquí, porque de aquí, esto ustedes lo van a requerir. Esto que viene, tienen que usarlo. ¿Cuáles son los temas que nosotros, se los leo como dice el texto, cuáles son los temas principales que debemos estudiar de las sectas y doctrinas falsas para descubrir sus errores? Nosotros, para empezar a estudiar una secta o una religión, lo primero que tenemos que hacer para poder investigar de quiénes son, qué hacen, hay que primero preguntarse, ¿qué piensa esta gente con respecto a la Biblia? Corra, Teo, corra. ¿Qué piensan ellos respecto a Dios? ¿Qué piensan ellos respecto a Jesucristo? ¿Qué piensan ellos respecto al Espíritu Santo? Respecto a la salvación y respecto a la vida futura. Estos son los puntos que cuando ustedes en su casa estén estudiando, ustedes quieren conocer cómo funciona esta gente de la cienciología. Bueno, empezamos por los puntos. ¿Qué piensan ellos respecto a la Biblia? ¿Qué piensan respecto a Dios? Y de ahí ustedes empiezan a formular y empiezan a ver que si están equivocados o tienen la razón, o si son hermanos o no. Pero esos son los puntos que ustedes tienen que utilizar para poder conocer de las sectas y de las falsas doctrinas. ¿Lo tienen, chicos? ¿Me dicen? Sí. Arrancamos con los testigos de Jehová entonces, teniendo claro esto, porque vamos a estudiar los testigos de Jehová y vamos a utilizar qué piensan ellos con cada uno de estos puntos, porque así es como los vamos a entender y a conocer. ¿Estamos? Entramos. ¿Quién es ese viejillo? Cuando dice que los testigos de Jehová fueron fundados en 1884 y fue fundado por este señor que está ahí en la foto, que se llama o se llamó
Charles Taze Russell, correcto. Y se cuenta que este hombre venía de una familia evangélica, aunque ustedes no lo crean. ¿Y cuál es la fuente de autoridad que utiliza este grupo, los testigos de Jehová? La fuente que ellos utilizan, este grupo, son dos. Pongan A y B ahí. ¿Cuál es la fuente de autoridad que usan los testigos de Jehová? Recuerda que estamos viendo el punto de la Biblia. ¿Qué piensan ellos de la Biblia? La fuente de autoridad que este grupo utiliza son dos. Son dos, ¿me dicen? Ahí están. ¿Qué? ¿Ocupaba el anterior? Sí, el nombre. Charles. ¿Ya? Listo. Gracias. Estos son los dos puntos. Se los leo igual. Los escritos de Charles Taze Russell. Recordemos que ellos anteponen autoridad a estos escritos antes que a la Biblia. El segundo es los del juez Rutherford. No sé cómo se dice. Él se llamaba Joseph Franklin Rutherford. Presidente. Ajá. Este ha metido más escritos que Charles Taze Russell. Y vean lo que dice aquí abajo. Ellos dicen que para poder interpretar y conocer bien las escrituras debemos usar sus escritos. Para interpretar bien. Correcto. Y hablábamos ahorita, ¿verdad?, respecto a ese tema. O sea, digo, ese presidente era una eminencia. O sea, los agarró y les reventaba a todos. Lo duda. Con los que dio. Ellos dicen que lo que dice ahí ya, que ellos hay que utilizar esos escritos para poder interpretarla correctamente. Y esa es una de las actitudes que acabamos de ver hacia la Biblia, ¿cierto? El otro punto, véanlo acá. Dice que este señor, dice Charles Taze Russell, le dio una interpretación a la Biblia que él creyó que era la correcta y la utilizó para publicar en 1879 escritos conocidos como el Atalaya, la Torre del Vigía, el Heraldo de la Presencia de Cristo, Despertad y otro montón de libros más y de voucher, o ¿cómo es? Brochures, pues. También todo eso. De hecho, aquí está. Si usted quiere tener información al respecto de eso, en internet usted puede sacar todo esto de internet. Todo. Si ustedes quieren ver todo lo que han dicho estas personas, está en internet. Desde las publicaciones antiguas hasta las más modernas. Lo pueden ver, sí. Entonces, para que no digan, Luker, porque usted viene a hablar de ellos así. Búsquenlo, ahí lo van a ver. Tan buena gente que son. Vamos a ver un momento que me perdí. Aquí está. Vale, me había perdido. Entonces, vamos a ver algo interesante. ¿Cómo era la vida de este señor? La vida moral de Charles Taze Russell. Recordemos que este señor se cuenta que venía de una familia evangélica. Se dice que este hombre, ojo, para iniciar era un manipulador, para arrancar. ¿Cuál era una de las reglas que usan los testigos de Jehová para convencer a la gente? La manipulación. Manipulan, o sea, de tal palo, tal astilla. Oigan la historia de este hombre. Incluso fue acusado por su esposa por adulterio y una conducta impropia, porque trataba a su esposa con maltrato. Charles Taze Russell siempre negó su adulterio y de todo lo que se le acusaba. Además de eso, se dice que era un estafador, ya que el 99% tenía el control monetario de la secta. Hoy no se sigue haciendo así, pero por muchos años se vendió la revista del Atalaya. Hoy no se hace, hoy ya la regalan, pero por muchos años se vendió. Y todas las demás
pero por muchos años sí la vendieron. Ojo, oigan esto, aprovechando su influencia, no solo vendía las revistas, en la ignorancia de la gente incauta, también vendía medicina milagrosa, que según él curaba el cáncer. Era como los de Pare de Sufrir, básicamente, pero de la época de Charles Taze Russell. Sí. Además se dice que era un presuntuoso, que incluso en sus comentarios llegó a decir que sus escritos eran mucho mejor que la misma Biblia. En 1884 fue cuando se formó la Organización Internacional o la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía, y fue hasta 1931 que esta organización lleva el nombre oficial de Testigos de Jehová. Me parece que lo sacaron de... Suena como muy parecido al libro que tiene Stephen King. ¿Quién sabe? La Torre Oscura. La creencia o las doctrinas que profesan hacia Jesucristo y a Dios no son nuevas. Escuchen esto, son filosofías de pensamientos humanos que se van arrastrando con el tiempo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Por ejemplo, un hombre muy similar con respecto a este pensamiento de los Testigos de Jehová, o que se asemeja mucho en el siglo III, con el cual se hizo el concilio llamado el Concilio de Nicea. Este hombre se llamó Arrio. ¿Han escuchado de Arrio? El arrianismo. Ok. Arrio negaba la divinidad de Jesucristo como lo hacen los Testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta que esto no es algo nuevo? Son pensamientos filosóficos. Arrio. En el siglo III. O sea, esto no es nuevo. La gente dice, es que esta gente trae nueva revelación. No, son cosas que se vienen arrastrando con el tiempo y lo adquieren, nada más. Algunas otras doctrinas de Arrio son doctrinas que quizás Charles Taze Russell y Joseph Franklin o el juez Rutherford retomaron y están dentro de esta secta. Está aquí dentro de las enseñanzas, nada más se los voy a decir para que sepan qué es. Se conoce como arrianismo al conjunto de doctrinas fundada por Arrio del 256 al 336 después de Cristo, que se caracterizan por negar la misma condición divina entre Jesús y Dios. El arrianismo sostuvo que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad y fue empleado para la creación del mundo. ¿Oyeron eso? Con esto el arrianismo postuló la existencia únicamente de Dios y la de un solo principio, el Padre. ¿De dónde viene? El Padre. Por eso, o sea, es un pensamiento filosófico el arrianismo. Cuando este señor, Charles Taze Russell, cuando él muere y fue sucedido por el juez Rutherford, el juez Rutherford llegó a negar muchas doctrinas de Russell. Oigan qué pleitos entre ellos. Y por esto se produjo una división en la organización. Esto fue alrededor de 1917. En ese año fue cuando Rutherford tomó el lugar como líder de la organización de los Testigos de Jehová. Rutherford escribió cientos de libros en 80 idiomas. Este hombre enseñaba que todas las iglesias organizadas eran del diablo. O sea, nosotros somos del diablo para ellos, ¿verdad? Y no de Dios, menos la de los Testigos de Jehová. En 1975, Rutherford tenía oigan esto, porque esto es de verdad de sorprenderse. En 1975, el juez Rutherford tenía obra misionera en 214 países. Y las publicaciones que hizo no llegaron a 88 idiomas, sino a 110 idiomas distintos. Vean cómo se mueve esta gente. Los Testigos de Jehová han sido engañados para hacerlos, o sea, la gente, para hacerlos creer que ellos son los que estudian la Biblia y que están ellos en lo correcto. Obviamente hay cosas que
sí son admirables. Yo tengo que decirles que sí son admirables y que nosotros podemos mencionar es cómo estudian ellos su propia Biblia y cómo salen a evangelizar, entre comillas, ¿verdad? O sea, no es que un día ellos van a un estudio bíblico y se les olvida. Tristemente tenemos que reconocer, chiquillos, que hay un promedio altísimo de cristianos que no son estudiantes de la Biblia. Y les soy sincero, ustedes son testigos aquí. Ustedes aquí. Exacto. Aquí lo vemos. Somos 4 personas. Ahorita, digamos, no lo digo, María es por trabajo, ¿verdad? Ella hoy faltó por 5 trabajo. personas. Pero me refiero, ¿cuántos somos en la congregación? Por eso. Entonces, como les dije, hay un promedio altísimo de cristianos que no son estudiantes de la Biblia. Y la verdad es muy preocupante la falta de este hábito y pasión entre los cristianos. Dice Juan 5:39, se los leo. Dice, aquí Jesús nos dio un mandamiento, una indicación que no está por menos recordarla. Se las leo. Dice, y Jesús diciendo, escudriñad las escrituras, les está hablando a los fariseos. ¿Ah? Que Juan 5:39. Jesús les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo claramente que escudriñáramos las escrituras. Escudriñar, ya nosotros sabemos que no es solo leerla. El llamado de Jesús es escudriñar. Y esto es examinar, investigar, escarbar, estudiar detenidamente las escrituras de manera sistemática. Porque dicen, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta responsabilidad no recae solo en el maestro. Chicos, por favor, esta responsabilidad no recae solo en el maestro o en el pastor, sino en cada estudiante. Y cada estudiante debe trabajar en buscar más y conocer más de lo que se le ha dado. Es una tarea muy difícil. ¿Qué pasó? Se le olvidó la bola. Sí. Como se nos comentó la última vez, que en Estados Unidos toman en serio la teología y Sí. el estudio. Estudian. En Latinoamérica, ¿cómo nos cuesta? O sea, nos cuesta todo prácticamente. Correcto, pero el hecho de que nosotros seamos de Latinoamérica y básicamente seamos un país, así lamentablemente seamos un país tercermundista, no significa que no podamos cambiar la situación nuestra. Exacto. O sea, podemos esforzarnos. Disciplina. Correcto. Ahora, vamos a ver a las doctrinas erróneas de los testigos de Jehová, viéndolo con los temas que observamos anteriormente. ¿Con cuáles? ¿Qué piensan ellos de la Biblia? ¿Qué piensan de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y todo eso? Punto número 1. ¿Qué piensan los testigos de Jehová con respecto de la doctrina sobre la Biblia? Doctrina sobre la Biblia. Doctrina sobre la Biblia. ¿Listos? Aquí está. ¿Qué dice ahí? Según ellos, Dice que ajá, en las Sagradas Escrituras, pero tienen su propia traducción. Se conoce como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y en sus siglas como TNM. ustedes buscan la TNM en Google, en Internet, y le va a tirar la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción propia de ellos, ¿verdad? Ellos presumen ser el grupo religioso, ojo, presumen ser el grupo religioso más apegado a las escrituras, según ellos. Cualquier persona que entable un diálogo con ellos y que no concuerde con lo que ellos creen de las escrituras, o una de tres opciones, una de tres opciones, tratan de bombardearte para que usted y yo dejemos de pensar en eso. Uno,
Dos, se van a ir o nos van a decir que estamos mal en las escrituras y que la traducción que nosotros leemos está mal. Conmigo se fueron. Yo les dije, los que las bases de la Biblia fueron puestas por sacerdotes católicos. Sí. Chaito, ahí nos vamos después. Eso es lo que le pasó a una, solo jalan. No tuvieron cómo responder. Ok, veamos cómo ellos transmiten, escuchen esto, cómo ellos transmiten un pensamiento en sus revistas. Es equivocado, pero lo vamos a ver. En la presentación de la revista El Atalaya, cuando recién la presentaron en 1879, según ellos, reconocen a la Biblia como su máxima autoridad. En otra revista popular que sacaron, que se llama Despertad, es la otra revista, ellos dicen formar parte de una obra mundial de educación bíblica que se sostiene con donativos. Aunque ellos dicen que la Biblia es su máxima autoridad, ellos se dedican a la educación bíblica de manera mundial, eso es cierto. Sin embargo, es una Biblia concreta. Es una Biblia en concreto, la que ellos usan, no todas las Biblias. ¿Cuál es la que ellos usan? Nuevo Mundo. La TNM, la traducción del Nuevo Mundo. Como Vean esto aquí, la pantalla. ¿Qué dice? Esta Biblia fue publicada por Watchtower Bible and Tract Society of New York, sociedad mercantil que apoya este movimiento. Ellos fueron los que hicieron esta traducción y hasta la fecha ahí está todo lo que ellos hacen. A partir de 1896, esta sociedad mercantil se hizo en los derechos de la impresión y algunas traducciones bíblicas al inglés. Correcto. Vean qué interesante. Esta sociedad, hasta el día de hoy, es la que les provee todos los recursos y las impresiones y todo. Sí, ¿y la bola? Cuando los testigos de Jehová iniciaron, oigan lo que usaban, ellos utilizaban traducciones al inglés, diferentes traducciones, pero estas, oigan esto, se los repito, cuando ellos iniciaron usaban traducciones al inglés, diferentes traducciones, pero estas ya no concordaban con muchas de sus doctrinas. Decidieron hacer su propia versión o la traducción, la TNM, ya que no satisfacían sus aspiraciones. Así que les interesaba fundamentar bíblicamente sus afirmaciones doctrinales, ajenas al cristianismo, las cuales ellos catalogan como sectarias. ¿Voy que me perdí? Ok, vamos acá, la pantalla. Dice esta en la pantalla, la Biblia, presten atención porque aquí vamos a ver algunos versículos. La Biblia del Nuevo Mundo no puede considerarse como una verdadera traducción. Ve el punto 1, manipula conscientemente multitud de textos bíblicos para adaptarlos a las doctrinas de ellos. Vamos a ver un ejemplo de eso en Juan. Ya lo vamos a ver. Ellos consideran su traducción como una traducción versión del lenguaje moderno, pero ellos han cambiado la traducción y muchos textos los han ido cambiando. Por ejemplo, aunque se hizo la primera traducción del Nuevo Mundo, antes ellos entregaban Biblias. Ellos antes andaban unas Biblias verdes, ¿nunca los vieron? Ellos andaban Biblias verdes y unas pequeñas. Hoy, ¿sabe cómo hacen las Biblias? Las hacen negras y más grandes. ¿Saben para qué? Para que cuando lleguen a la casa de la gente piensen que son cristianos evangélicos. No jodas. Porque cuando uno veía a los testigos de Jehová con una Biblia verde, uno identificaba que eran testigos de Jehová. Y la gente les cierra la puerta. Noten, ahora llegan con Biblias negras y grandes, son como las de nosotros. Estos las utilizan. Y de esta manera ellos consideran una versión del lenguaje moderno de esa Biblia. Pero en sus páginas vamos a encontrar algo como esto. Todo lo contrario, su apartado doctrinal es modificado, más que nada lo que tenga que ver con la divinidad de Cristo. Veamos ahora si Juan 1.1, ¿lo tienen?
Vea lo que dice la Reina Valera, ¿lo ven? La Reina Valera dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vea lo que dice la de ellos. Ustedes lo buscan en internet, así está. Sí, de hecho sí, aquí lo tengo. Ajá, así dice. Para que no digan que Lucas lo está modificando, así dice la traducción de ellos. La palabra estaba con Dios. Ajá, pero vea que era al final. Era un Dios. Era un La Dios. palabra era un Dios. Con minúscula. Sí. Vea cómo dice la Biblia de nosotros. Y si nosotros nos vamos al griego, vamos a encontrar que esta palabra era Dios, no es era porque dejó de serlo. Esa palabra era en el griego quiere decir yo existo siempre. Ajá, yo soy. Como yo soy, el Dios siempre existente. Ok. Aquí se traduce como era, pero eso quiere decir que Él siempre ha sido, siempre ha existido. Pero vea cómo ellos lo traducen. Era un Dios. O sea, dejó de ser Dios. La palabra aquí está bien, ellos están utilizando esto bien, pero vea cómo le ponen acá. Era un Dios con D pequeña. Ellos dicen que nosotros somos politeístas porque creemos en 3 dioses. Entonces, nunca leí Génesis. Ah, no, ya vamos a ver, suave. Suave, relax, ya llegamos. Ahora, vemos ese punto, ¿verdad? Esta edición, de ellos, es de la edición de 1987, aunque está todavía ahí puesta en... Usted lo vio, ¿verdad, Adrián? Ahí está todavía, ellos la tienen. Aquí nosotros vamos a ver también, por ejemplo, aquí, Hebreos 1.6. Vamos a ver Hebreos 1.6, cómo ellos le restan a la palabra, por su creencia que Jesús no es Dios. Y es el texto de Hebreos, es la misma Biblia de ellos, vean, y vean lo que dice, aquí está en la pantalla. Cuando está en amarillo, es de la versión de ellos. Vean que tuanis lo que dice Hebreos en la Reina Valera. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Voy a hacer un paréntesis. Si ustedes buscan en el original, adórenle, la palabra esta, dentro de sus significados es esto. Es esto. Pero suave, ¿por qué ellos ponen esto? Ya les voy a decir. Si es homenaje, pero es un homenaje de adoración, de inclinación. Pero vea lo que dice la de ellos. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. ¿Sabe qué quiere decir como homenaje? Ellos ponen homenaje, pero no en el sentido de adoración. Es como, bravo. Ellos no están utilizando el homenaje en sentido de que nosotros nos inclinamos y le rendimos adoración. Es como un excelente, bravo. ¿Me doy a entender? Como estuvo buena la actuación. ¿Ya? Correcto, por eso ellos le cambian, adórenle. Vea cómo lo dice. Y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Aplausos. Nada más. Génesis 1:2, David, usted lo pidió. Todo el mundo lo conoce. Vea lo que dice Mariela, usted que un día me preguntó. ¿Qué? Que se me preguntó de cómo cambian y modifican ellos. Ah, Ahora bien, ojo, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta. Esta es la versión de la TNM. Y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. ¿Y la qué? fuerza activa, Padre amado. Ellos le llaman fuerza activa al Espíritu Santo. Ellos no ven al Espíritu Como si fuera Santo. un chakra. Vale, algo ahí por... Ojo, no solamente con Cristo, sino con todo lo referente a la identidad del Espíritu Santo, que no aparece en minúscula. En el Antiguo Testamento aparece en mayúscula, dando a entender que es el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas. Ellos, ¿qué hacen? Le quitan personalidad al Espíritu Santo. Vamos de nuevo, véalo. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre las superficies de las aguas. Le quitan
la personalidad del Espíritu Santo. Para ellos no es una persona. Es el foie. Básicamente es lo que ellos lo ven. Para ellos el Espíritu Santo, de hecho, véalo aquí. De hecho, yo tomé esta captura de la misma Biblia de ellos. Para que, véalo aquí, y la fuerza activa es la misma. Sí. Ellos la toman y la cambian. Pero vean qué interesante. Vamos a ver algo interesante. Vea lo que dice, para ellos el Espíritu Santo es despersonalizado, no es una persona. Como no creen en la Trinidad, que es otro pensamiento acerca de Dios, pero lo curioso es ver lo que dice Juan 14, 16, 17 en la versión de ellos. ¿Quieren ver lo que dice? ¿Usted lo tiene ahí, Adri? Lo estoy buscando. Sí. 14. Juan 14, 16 y 17, lo mantiene ahí, porfa, usted lo va viendo, yo lo voy a leer. Recordemos que ellos en Génesis, y no solo en Génesis, pero recordemos que ellos en Génesis le ponen la fuerza activa, ¿cierto? Ajá. Vea que se les chispoteó, ¿verdad? Se les fue, vea lo que dice, pongan atención. Dice, y yo, Jesús, y yo pediré al Padre y Él les dará otro ayudante, que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo contempla ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está con ustedes. Y ahí no le pusieron fuerza activa. Sí, exacto. Se les olvidó, ¿verdad? Ve que hasta ellos mismos, con la misma Biblia de ellos, ustedes se los pueden refutar. Se les fue. En algunos textos no lo cambian, en algunos textos lo dejan ahí y aparece el Espíritu Santo. Pero vea lo que dice. Adrián dice, verá que le da personalidad al texto. Sí. ¿Qué dice? Bueno, lo leo. Dice, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Ayudante. Sí, exacto. Una fuerza activa no es un ayudante. No es una persona. Es una persona. El Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque ni le contempla ni le conoce. Usted no puede conocer a una fuerza. Una fuerza solo se siente, una corriente eléctrica. Dice, ustedes lo conocen. Yo no puedo conocer algo que es una cosa. ¿Ven qué contradicciones encontramos con ellos? Y aquí hay varias palabras clave. Bueno, aquí estaba, de hecho, perdón, no se los puse. Aquí estaba, Adri. Ajá. Veamos Juan 14, 26. Por favor. Aquí hay palabras clave que presentan al Espíritu Santo como persona. Y en la traducción de ellos, el texto de Juan 14, 26, en la traducción del Nuevo Mundo dice, mas el ayudante, el Espíritu... Se les chispoteó. Mas el ayudante, ¿quién? ¿Por qué no pusieron una fuerza activa? Porque ellos lo modifican. Ajá. Que el Padre enviará. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta de eso? Ellos mismos en su misma Biblia usted les puede debatir. Dice el Padre, dice más el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. Es decir, una fuerza activa, una energía, no te recuerda, Mariela, no te habla, no te lleva, no te guía, no te instruye. La fuerza nada más te da un corrientazo. ¿Cómo una fuerza activa va a enseñar y hará recordar todas las cosas? Donde según ellos quieren quitarle al Espíritu Santo su identidad como una persona de la Trinidad. En sus mismos textos aparece como una persona y no como una fuerza activa. Chicos, vamos a 15 de receso. Rápido. Sí. Acá una vez.